Abrimos nuestras Biblias rapidito. Estamos hablando de Filadelfia. Bueno, ni los de la izquierda ni los de la derecha me hicieron caso, pero no hay problema. Apocalipsis capítulo 3. Aleluya. Y nos quedamos en el verso 8. ¿Te lo tiene? Vamos a ir directo ahí a la palabra. Sé que hace ya como 2 semanas que dejamos a Filadelfia en pausa, pero vamos a retomar hoy. Solamente falta Filadelfia. Con el mensaje del domingo pasado no creo ni que haya que abundar mucho, porque la predicadora lo tocó allí al final de la palabra. Por cierto, ¿cuántos se gozaron con la palabra del Señor? Algunos protestaron por lo largo, pero esos son los que no aman la palabra. Yo amo la palabra del Señor. Y mientras me estén dando buena comida, no chatarra, yo estoy amando la palabra del Señor. Aleluya. Y la predicadora tocó allí las 2 iglesias que son las iglesias que caminan paralela en este tiempo. Así que Filadelfia somos usted y yo, la iglesia fiel del último tiempo. Después vamos a hablar un poquito de la Odisea y concluimos entonces el estudio, el mensaje de las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 3 en el verso 8. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Amén. Y ahí dimos toda la introducción, hablamos acerca de la presentación del Señor a la iglesia de Filadelfia, explicamos un poco lo que quiere decir el que tiene la llave de David y nos quedamos ahí en el verso 8 donde dice la palabra. ¿Usted lo tiene? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y hablamos ya y explicamos qué quería decir el Señor con todo eso. Ahí abundamos bastante, pero resumidamente, resumiendo, una puerta abierta. Y el que tiene la llave de David quiere decir que Él es el que tiene toda autoridad para abrir y para cerrar. Él no depende de nadie, Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Él es el que abre y cierra, tiene toda la autoridad para hacerlo. Eso es lo que quiere decir la llave de David. He puesto delante de ti una puerta abierta. Esta puerta abierta, refiriéndose a Filadelfia, tiene doble sentido, tiene 2 aspectos. Número 1, directamente a Filadelfia, que Jesús, el Señor les está diciendo que Él había abierto una puerta para evangelizar y llegar a lugares donde nadie iba a poder llegar. Y yo quiero decirle en esta noche, levante la mano al grupo de evangelismo allí que llevan. Adri, ¿desde cuándo están saliendo a evangelizar? Hace 1 año, casi 2 años, ¿verdad? Ellos están saliendo una vez al mes a evangelizar y cada vez lo están haciendo mejor. Este año ha sido como un entrenamiento, ¿verdad? Pues quiero decirle en el nombre del Señor, y según estaba escribiendo la palabra en esta tarde y estudiando la palabra del Señor, quiero decirles que hay una puerta abierta para ustedes que nadie puede cerrar, para evangelizar, para hacer misiones en el nombre del Señor, y que pronto viene la recompensa. Pronto viene la cosecha, porque estamos en el último tiempo donde habrá una gran cosecha de almas, porque la iglesia que va a volar, la iglesia que se va a encontrar con Jesús en los aires, no es una iglesia cualquiera, no es una iglesia débil, es una iglesia poderosa. Aleluya. Así que pronto viene una gran cosecha. No sé los evangelistas si pueden levantar su mano en esta noche y batirle en el aire y decir gracias, Señor, porque como leímos allí, 1 Corintios capítulo 15 en el verso 58 dice que nuestro trabajo para Dios no es en vano. Hay una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, nos vamos a detener ahí en esta noche, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes pocas fuerzas, yo quiero que usted repita esto conmigo. Aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. 2 aspectos. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estas son las 2 cosas que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Número 1, tienes pocas fuerzas. Dios está reconociendo, el Señor está reconociendo que a pesar de que Filadelfia
iglesia era la iglesia que no tenía defectos delante de los ojos de Dios. Ella era una iglesia santa, una iglesia separada, pero el Señor está reconociendo que era una iglesia débil, pero no en la debilidad que usted y yo podemos pensar como humanos, sino que dice el Señor que tenía pocas fuerzas, refiriéndose a que Filadelfia era una iglesia con pocos recursos humanos, no espirituales. Es lo que quiere decir el Señor cuando escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Tienes pocos recursos humanos. Allí habían cristianos. No sé si Eli, ¿me puedes bajar un poquito el micrófono para no estorbar a los jóvenes y al pastor que está con los jóvenes? Allí habían cristianos que no eran millonarios. Es más, algunos comentaristas dicen que habían cristianos bien pobres dentro de la iglesia de Filadelfia. Tenían pocos recursos. La iglesia de Filadelfia era una iglesia monetariamente limitada, pero era una iglesia santificada por el Señor y era una iglesia que el Señor había encontrado agrado. Por tanto, si Dios está felicitando a la iglesia de Filadelfia, eso me deja saber a mí, estudiando la palabra del Señor, que la presencia de Dios estaba en cada servicio allí en medio de Filadelfia. Ellos no tenían dinero, pero tenían presencia. Aleluya. Ellos no tenían mucho poder económico, pero disfrutaban del poder del Espíritu Santo de Dios, porque el Señor les está diciendo: tienes pocas fuerzas, pero entonces comienza a decirle el Señor: pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El diagnóstico de Cristo, el médico, hablando de sanidad la semana pasada, tenemos un médico, dile a tu vecino, tenemos un médico. Y el profeta Jeremías, allí en su contexto donde él está profetizando, él es conocido como el profeta llorón, porque estaba todo el tiempo, Jeremías iba en contra de la corriente, como todos los profetas del Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento que tenemos a Juan Bautista y después el Señor, pero el Señor dice que de todos los hombres, Juan el Bautista era el más grande por todo lo que estaba sucediendo a su alrededor en su contexto, pero no me lo bajes tanto, hija, que ahora me dejaste muda, no sorda. Pero también porque Juan el Bautista era el que estaba abriendo el camino al Señor, porque él era el que iba a bautizar también al Señor, lo iba a sumergir allí para que se cumpliera todo lo profetizado acerca del Mesías, que es Jesucristo, que fue Jesús. Entonces todos los profetas estos de la palabra del Señor eran gente sufrida, eran gente que tenían que marchar en contra de la corriente, no eran populares como los profetas que hay hoy, que se hacen llamar profetas. Todo lo que profetizan es bueno, te vas a ganar la loto, vas a tener, viene un tiempo nuevo, vienen cosas nuevas, el Señor, todo es bendición. Los profetas del Antiguo Testamento casi siempre iban marchando en contra de la corriente, en contra de lo que el pueblo quería oír, y ellos profetizaban juicio, profetizaban que si no te arrepientes, el juicio del Señor te va a alcanzar. Aleluya. Es todo lo contrario de lo que está pasando ahora en el contexto tuyo y mío, que somos la iglesia de Filadelfia. Proféticamente, los profetas que nos hablan en este tiempo dicen entonces solo cosas lindas, pero en este tiempo, diga conmigo, en este tiempo necesitamos que se levante una voz profética, pero una de verdad, una voz profética, pero una ungida de verdad, que le llame a lo negro negro y a lo blanco blanco, para que luego el Señor entonces no me venga a pedir cuenta a mí, porque en vez de dar la palabra del Señor quise adornarla. La palabra del Señor no lleva adornos. Oh, ella es viva y es eficaz. Por lo tanto, ningún profeta que hable acerca de la palabra del Señor tiene que adornarla. La palabra del Señor tiene que correr libre. Y la Biblia ya dice, la misma palabra dice que cuando usted como profeta suelte la palabra de Dios, no invento, la palabra de Dios, cuando usted suelte la palabra
de Dios, ella misma va a ser el efecto para lo cual usted la está enviando, y ya fue escrita. El efecto de sacudir los corazones, el efecto de llevarte al arrepentimiento, el efecto de llevarte al altar, allí arrodillarte y decir: Señor, soy culpable y quiero que tú me perdones. Ese es el efecto que tiene que causar la palabra del Señor. No es hacerte sentir bien, no es hacerte sentir como millonario, no, es llevarte al arrepentimiento, porque entonces el arrepentimiento tiene frutos. Aleluya. Y eso es lo que está buscando el Espíritu Santo en usted y en mí: provocar frutos de arrepentimiento, dice el apóstol. Entonces aquí está. La iglesia de Filadelfia se estaba moviendo, pero a pesar de que tenía pocas fuerzas, ella había guardado la palabra del Señor y había guardado la fe y el diagnóstico de Cristo, que es nuestro médico por excelencia. Y yo no sé cuál es el diagnóstico que el Señor daría de ti en esta noche. Y yo te voy a preguntar, pero respóndetelo para ti. ¿Cuál es el diagnóstico que Jesús, el médico, te da en esta noche? Jeremías dice, en el capítulo 8, alguien me lo puede buscar por favor, en el verso 22. Jeremías está sufriendo porque el pueblo está en rebeldía, como siempre. Israel era un pueblo rebelde por naturaleza. Después que el Señor les levantaba, ellos volvían a caer. El Señor otra vez les levantaba, les hablaba y ellos volvían a la idolatría, etc. Y Jeremías está con mucho dolor en su corazón. Verso 22. Jeremías capítulo 8 en el verso 22. ¿Me lo puedes leer? A ver, déjame ponerte el micrófono. Y no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico, porque pues hubo medicina. ¿Por qué no hubo medicina para la hija de mi pueblo? La hija de mi pueblo es Sión. Y Jeremías se está preguntando en medio de todo el dolor. En ese momento, Jeremías siente un profundo dolor por los pecados de Israel. Porque Israel había sido cautiva, pero además de ser cautiva, Israel estaba en ese momento de espaldas a la voluntad de Dios. Por tanto, Isaías pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad? Y el bálsamo en Galaad era sacado de una resina muy popular en ese momento. Era la medicina que se usaba de algunos árboles de la provincia de Galaad. Era muy famoso y costaba muy caro ese bálsamo. Y era lo que le ponían en las heridas a los enfermos de aquel tiempo. Era lo que le ungían a las personas que tenían algún dolor, los que podían tenerlo. La reina Basti llevó en su ofrenda cuando Salomón inaugura el templo. Eso fue una de las cosas que ella llevó, bálsamo de Galaad, porque era muy famoso en aquel tiempo. Por eso el profeta dice, no hay bálsamo de Galaad. Y el profeta dice, no hay médico. La respuesta obvia es sí hay. Pero Israel le había dado la espalda al médico, aleluya. Israel le había dado la espalda, no quería saber del bálsamo, no quería saber del médico. Había un sanador que podía hacer menguar todo el dolor que estaba viviendo Israel, pero Israel había optado por obviar a aquel médico y su nombre es Jesucristo. Entonces ese médico tenía diagnóstico para Israel, pero simplemente Israel no quería escucharlo. Porque a veces estamos tan mal que sabemos que hay médico, pero queremos evitar el diagnóstico del médico. A veces estamos tan mal, o lo que es peor, somos sabios en nuestra propia opinión y queremos medicarnos nosotros mismos. Sabemos que hay médico, pero no vamos a la consulta. Sabemos que el médico tiene una respuesta, pero para tener una respuesta a mi dolor, para tener una respuesta a mi ansiedad, para tener una respuesta a mi interrogante, tengo que ir a la consulta y preguntarle al médico. Primero, tengo que decirle mis síntomas.
Pero a veces estamos tan sumergidos en el dolor, estamos tan sumergidos en el pecado que prefiero no consultar al médico porque quizás la respuesta del médico no me va a gustar. Como algunos que vienen y me dicen, pastora, ora por mí, tengo diabetes. Pero no quiere soltar el pan, el dulce, lo come primero que la comida. Y el médico le va a decir, tienes que dejar el pan, los carbohidratos, el dulce ni olerlo. Entonces a veces no queremos escuchar el diagnóstico del médico, el consejo del médico, porque prefiero ser diabético. Alaba o disimula. Israel tenía un médico y ese médico por excelencia diagnostica a la iglesia de Filadelfia y le dice, tienes poca fuerza. Pero este diagnóstico no era una crítica, no era un regaño para Filadelfia, no es entonces un reconocimiento que el Señor le da a Filadelfia. Porque el Señor entonces lo que quiere decir es, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya. Yo sé que estás débil. Yo sé que te faltan fuerzas humanamente, pero gozas de mi presencia y me tienes a mí. Has guardado mi palabra y yo estoy contigo. Entonces lo que el Señor le está diciendo a Filadelfia cuando le dice tienes pocas fuerzas, no es un regaño, más bien es una motivación. Aleluya. El médico, cuando tú entras a su consultorio, el médico te consulta, te diagnostica y te dice tienes esto, pero yo tengo esta otra cosa. Tienes esto por esto y por aquello, pero yo tengo la solución. Ese es nuestro médico divino. Y cuando entramos al consultorio de tu médico de cabecera, cuando te dan los resultados de los análisis, si te has portado bien, entonces usted sale henchido del consultorio y hace como hace mi padre. Cada vez que va al consultorio y le dicen que todo está bien, entonces él viene y me dice, todo lo tengo bien. La próstata de un bebé, el corazón está bien, menos, y entonces ahí ya entramos en otra conversación. Pero cuando entramos al consultorio del médico por excelencia y el Señor nos diagnostica como diagnosticó a Filadelfia, qué lindo yo me siento, aleluya, qué bien yo me siento, pero que no se te vaya para la cabeza eso, tienes que seguir en el consultorio. Aleluya. La debilidad entonces nuestra es la que hace a Dios demostrar su fuerza sobre nosotros. Lo voy a volver a repetir. La debilidad de Filadelfia era lo que estaba haciendo a Dios demostrar su fuerza sobre ella. Ella no tenía muchos recursos humanamente, pero Dios estaba demostrando que Él era el Rey y el Señor de Filadelfia. Dios estaba demostrando con estas palabras que quedan para la historia nuestra y para que nos sirva en este caminar que llamamos vida cristiana. Dios estaba diciendo que sí se puede, que había una iglesia delante de sus ojos que era perfecta. Esta iglesia es Filadelfia. Así que dile a tu vecino, sí se puede ser perfecto, sí podemos llegar a agradar el corazón de Dios, solo que tenemos que dejar que el médico por excelencia nos diagnostique. Si hay algún problemilla por ahí, si hay algo que arreglar, deja que el médico te diga, como a las otras iglesias. Quizás el diagnóstico te va a parecer muy fuerte, como el diagnóstico que el Señor le da a Sardis. Tienes nombre de que vive, pero estás muerto. O quizás como el diagnóstico que el Señor le da a la iglesia de Tiatira. Tienes en medio tuyo aquellos que sostienen la doctrina de Balaán y como si fuera poco, también tienes aquella que se hace llamar profetisa Jezabel y estás tolerante, Tiatira. Pero qué lindo que entremos y el Señor nos diga, tienes pocas fuerzas, pero gracias porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En la Biblia, nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios. Estoy hablando de debilidades, no de sinvergüenzura. Porque una cosa es debilidad y otra cosa es sinvergüenzura.
Una cosa es lo que dijo Pablo: tengo un aguijón en mi carne, el cual he pedido 3 veces que me sea removido, y se me ha dicho, dígale usted, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y otra cosa es lo que estaba sucediendo allí. Alguien búsquelo, 1 Corintios capítulo 5. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, no al mundo. Él le está escribiendo, la carta era para los corintios, la iglesia de los corintios. En el capítulo 5, Pablo le dice: ustedes tienen ahí a gente fornicando. Es más, hay uno que se está acostando con su mamá. Y Pablo le dice: yo no estoy ahí para verlos, no estoy ahí para aconsejarlos, pero mi espíritu está ahí, reúnanse con él. Y en los últimos versos le dice: y bótenlo de la iglesia. Léalo, si le parece fuerte la palabra del Señor. Eso es sinvergüenzura, eso no es debilidad. Pero lo que está hablando aquí el Señor, referente a la iglesia de Filadelfia, es debilidades, cosas que el Señor perfecciona cuando nosotros no podemos, cosas que Él usa para su gloria y para su honra, porque cuando termina la fuerza del hombre comienza la de Dios. Cuando comienza la debilidad del hombre, entonces Dios comienza a perfeccionarlos. Esas debilidades tenemos que hacer como el apóstol Pablo, llevarlas a los pies de la cruz y decirle: Señor, te estoy rogando que me quites esto. 1, 2, 3, 4 veces, todas las que podamos hacerlo. Y el Señor entonces nos va a dar, como médico divino, Él nos va a dar directrices. Él nos va a decir las pastillas que tenemos que tomar para fortalecer nuestras áreas débiles. Pero esto que está hablando Dios a la iglesia de Filadelfia no es sinvergüenzura. Tu pecado que repites y repites y repites, eso no es debilidad, eso es pecado. Y el pecado hay que descubrirlo en el nombre de Jesús, identificarlo, arrepentirme y convertirme, no volverlo a hacer nunca más. Porque en el camino de la santificación, eso es lo que hay que hacer: reconocer debilidades o sinvergüenzuras y pedir perdón al Señor y no hacerlo más. Eso se llama crecimiento, madurez espiritual. Sigo caminando en mi proceso de santidad, reconozco que hay otra sinvergüenzura en mi carne que se llama naiví, en mi yo, en mi hombre viejo. Lo reconozco, pido perdón, me arrepiento y no lo hago más. Crezco otro escalón más. Aleluya. Ese es el camino de la santificación, que es un proceso. Así que si en esta noche, voy a salir una palabra fuerte por ahí para allá. Si en esta noche usted ha descubierto ahora, a la luz de la palabra que usted está escuchando, alguna sinvergüenzura en su corazón, es tiempo de arrepentirte delante del Señor. Es tiempo de que entres al consultorio del médico por excelencia, Jehová Rafa, para que Él sane tu corazón. Arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer más, porque Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y Él viene por una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Aleluya. Entonces, pecado no es debilidad. Pablo entendió que cuando él era débil, entonces el poder de Cristo actuaba con más claridad sobre él. ¿Por qué con más claridad sobre él? Porque cuando usted reconoce una debilidad, el Espíritu Santo viene a calzar esa debilidad. Y todo ojo que lo conoce a usted y sabe que tiene una debilidad, una falla, y ve el Espíritu Santo actuando en usted, todo ojo que lo vio tiene que decir: es el Señor a través de él. Toda boca tiene que reconocer: él no puede hacer eso si Dios no lo ayuda. Entonces Pablo lo que estaba queriendo enseñarnos es: cuando yo soy débil, dice Pablo, y lo voy a parafrasear ahora. Esta es la versión Naiví no revisada. Cuando yo soy débil, todo el mundo reconoce más rápido al Espíritu Santo en mí. Aleluya.
porque saben que yo no he hecho tantas cosas para que el poder de Cristo se manifieste en mí. Pablo estaba queriendo decir, yo era un perseguidor, yo masacraba a la iglesia de Jesucristo, yo hacía todo lo contrario a lo que hago ahora. Por tanto, todo ojo que me está viendo sabe que es Cristo en mí. Es evidente que no soy yo, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La debilidad entonces en nosotros humilla el orgullo. Aleluya. Por tanto necesitamos, dígale ya a su vecino, hey, necesitas. Qué flojera. Déjame decirle un secreto que hablamos el pastor y yo en casa. Cuando sacamos el termómetro de los cultos. El viernes es el peor culto para predicar. Yo he tratado de hacer negocio con pastor. ¿Por qué tú no predicas el miércoles, viernes? Yo predico el domingo. Pero él no quiere. Porque el viernes esto parece aquí el valle de los huesos secos. Vamos a cambiar eso en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque aunque esté todo usted cansado, nosotros como pastores tuvimos un día hoy violento. Aunque usted esté cansado, aunque Satanás te haya querido sacudir y quitarte el piso de abajo, el mismo Dios que está aquí los domingos, el que está el miércoles cuando nos reunimos, porque Dios no habita en templos hechos de mano, es cuando están los santos aquí, y es el mismo Dios del viernes, que tú vienes todo cansado a la casa del Señor, es el mismo Dios. Lo que pasa es que estamos tan familiarizados con estos bancos que perdemos la noción de a quién estamos adorando. Es al Rey de Reyes, es al Señor de Señores, es al que dio toda la vida por ti. Mira la cara, todavía no me cambias la cara. Entonces, ¿qué importa cuán cansado tú estás? Lo que importa es el Dios que tenemos, aleluya. ¿Qué importa cuál sea tu debilidad? Lo que importa es que hay uno que me fortalece, aleluya. Y por esa fuerza es que estoy aquí de pie frente a ustedes en esta noche, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha ungido el Señor, Él me trae de la mano, aleluya. Él me da fuerzas, Él sopla nuevo aliento sobre mí cuando yo pienso que estoy perdida, cuando yo pienso que ya no puedo más, cuando pienso que no tengo una palabra para comunicarte. El Espíritu de Jehová está sobre mí, aleluya. Oh, Él adiestra mis manos para la batalla y Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas Él me hace andar, aleluya. Así que tenemos que reconocer, dile a tu vecino, ahí me quedé ahorita, nuestras debilidades, porque eso nos ayuda a ser gente humilde. Necesitamos que la iglesia de Jesucristo vuelva al camino de la humildad. Porque estamos viviendo hoy en día la iglesia que camina paralela a Filadelfia, que es la iglesia de la Odisea, que vamos a hablar después de ella. Esta iglesia dentro de este lugar, Betel, no me voy a ir para otro lugar, voy a hablar de Betel hoy. Aquí hay gente que tienen espíritu de competencia. Alaba o disimula. Pero tú lo que tienes que tener es espíritu de humildad, espíritu de mansedumbre. Ese espíritu que te hace estar sujeto no solo a Dios, porque es fácil decir yo estoy sujeto a Dios. Pero la Biblia lee ahí Romanos capítulo 13, que toda la autoridad que hay fue puesta por Dios y a todas las autoridades debemos acatarnos. Es fácil decir yo me sujeto a Dios, pero ¿cómo te vas a sujetar a Dios si ni lo has visto? Y a los voceros de Dios tú no quieres sujetarte. Sí, lo lees en la casa, no, ahora no, eso te lo voy a dejar de tarea a ti. Entonces necesitamos, dígale a su vecino, necesitamos tener humildad. ¿Cómo puedo tener humildad? Reconociendo que yo sin Cristo soy tripa nada más. Si me quitan a Cristo de adentro, yo soy tripa y tripa mala. No se puede hacer un potaje ni nada con eso. Todo lo que pueda tener yo le pertenece al Señor. Todo lo lindo que usted quizás me puede haber, ni le cuento cómo fue que el Señor tuvo misericordia de mí, pero le pertenece al Señor. Aleluya.
Con esto te voy a virar la tortilla ahora, porque no se puede cocinar la torta por una sola cara. Tú no eres nadie si te quitan a Cristo de adentro. Aleluya. Somos simplemente siervos. Y dice Jesús, y después de haber acabado todo, somos siervos que no sirven para nada. El que nos da vida es el Espíritu Santo de Dios. El que nos da sabiduría es el Espíritu Santo de Dios. Así que no me venga ay, a mí no me nombraron. ¿Y qué importa que a ti no te hayan nombrado? ¿Usted trabaja para Dios o trabaja para el reconocimiento humano? Vamos, respóndeme. ¿Para quién tú trabajas? A mí nadie me dio las gracias. Y como el pastor y yo reconocemos que somos débiles, una de nuestras debilidades es que no se nos olvidan las cosas. Porque una de sus fortalezas es llenarnos la cabeza de cosas. Se nos olvidan las cosas. Mira, se me olvidó darle las gracias a las cortineras que plancharon las cortinas. Después se los dije en el chat. Y eso que hice una lista. Pero el humilde es imposible que se moleste por tanta bobería. Esto es la palabra que sana. Porque soy sana, sí, pero tiene que ser sana del corazón para afuera, todo lo demás. Porque si no hay sanidad espiritual, no te vistas de blanco que no vas a ver al Señor en las nubes. Esta es palabra que sana tu corazón. Para que puedas encontrarte con el Señor, aleluya, en el tiempo en que Dios te llame. Y si esta noche Dios te llama y tienes toda esta bobería en tu corazón, no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces hay que quitar el espíritu de bobería. Díselo ya a tu vecino, de mi parte. Para que no se ponga bravo contigo, se ponga bravo conmigo. Espíritu de bobería fuera en el nombre de Jesús. Y ridiculeces en el pueblo de Dios. Cosas. Y fajado. Mire, usted sabe cómo yo me peleaba cuando era niña. Mi mamá siempre me enseñó algo, la culpa es de ella. Tú aguantas la primera, la segunda, pero la tercera no se la aguante a nadie. Que tú no eres una bolsa de esa de un punching bag. No. Y yo me aprendí eso, era muy obediente. Y aguantaba 1, 2 y 3. Y después ya le decía la famosa esa cita, yo no sé, ahora no saben los santos, que decíamos en Cuba, espérame a las 4:30. Sí. Y después usted sabe cómo nos peleábamos nosotras las niñas, así. Aguántame ahí. Tú, hazme así. Así no, así. Sí, cuando era más chiquita. Ridiculeces en la casa del Señor. Y fulano, ¿y por qué? Y este, y el otro. Y yo lo veo por una esquina y me voy para la otra. No me saludó. Ridiculeces. Yo no tengo tiempo para eso. ¿Usted tiene tiempo para eso? No, ¿verdad? Cosas que hacen mella en la casa del Señor. Cosas que roban la bendición del pueblo del Señor. Si tienes problema conmigo, ven, arréglalo conmigo. Con tu hermano, vaya y arréglalo con su hermano. Mateo capítulo 18 dice que si tienes algo en contra de alguien, te reconcilies con él. Pero el Señor va más allá y dice, y si ese alguien tiene algo en contra de ti, o sea, tú no fuiste el que ocasionó la ofensa, deja tu ofrenda en el altar. No te haga el santo que no recibo ofrenda extraña. Déjala en el altar.
y ve y reconcíliate con tu hermano. Aunque no haya sido tú, ve y reconcíliate con tu hermano. Porque hay que dejar todo espíritu de bobería. Vamos, díselo a tu hermano otra vez. Deja la bobería, deja la ofrenda en el altar y ve y haz las paces con tu hermano. Y si tu hermano no te quiere aceptar tu perdón, entonces Dios sí lo acepta. Pero hay que entrar al consultorio para que el médico te diga. Hay que aprender a tener un espíritu humilde. Cuesta mucho trabajo. Si sabe lo que quiere la palabra traducida en griego, humildad, es humiletus. En griego parecido al latino. ¿Sabe lo que quiere decir directamente esto? Con los pies en el piso. Porque hay cristianos hoy en día, esa es la iglesia que no está aquí hoy, que lo único que quieren es reconocimiento. Y cuando hacen algo hay que aplaudirlo por lo menos 3 días, porque si no. Pero hay que aprender a ser humilde. La iglesia de hoy en día tiene que volver al camino de la humildad. Y es por eso que David, después de haber pecado, en el Salmo 51 dice: y un espíritu noble me sustente, me dé vida. Que el espíritu noble sea mi alimento, porque nos es mucho más fácil, como estamos en esta carnita, como estamos sujetos a pasiones y cosas, nos es mucho más fácil alimentarnos al orgullo. Porque este es mi territorio, es mi razón, son mis heridas, son mis ofensas. Y el médico te está diciendo: suelta eso, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Porque necesitas tener espíritu humilde. Y cuando usted aprende a humillarse, ¿sabes lo que pasa? Las heridas se sanan, el dolor desaparece. De un momento a otro, cuando usted menos se lo imagina, la ofensa se borra. Porque entonces usted entiende que si te quitan a Cristo, tú no eres nada, tú no eres nada, tú no eres nada. Yo no soy nada, yo no soy nada. Yo necesito a Cristo. Usted necesita a Cristo. Mi debilidad, ¿cuál es? Mi carne, mi yo, mi ego, mi orgullo. Tengo que entregarlo al Señor. Cuando yo reconozco que necesito a Cristo para todo, entonces eso me da claridad a mi vista espiritual. Y ya yo no me ofendo por cualquier cosa, porque entiendo que mi hermana también necesita a Cristo. Tuvo un día malo, metió la patica, pero yo no lo voy a tener en cuenta. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Pedro preguntó. Pedro era medio capcioso. Y él pensaba que siempre tenía la razón. Él estaba en la última. Y él dijo: ahora sí voy a matar a Jesús con esto. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Y Jesús seguramente, no sé, voy ahora a parafrasear esto otra vez, la versión no revisada. Se puso las manos así. Mi maestro, el más humilde de todos, era el Salvador del mundo, es el Salvador del mundo. Nació en un pesebre, se montó en un burro que no era ni último modelo para entrar a Jerusalén. Lo crucificaron, lo encueraron, le traspasaron, le dieron latigazo, le pusieron corona de espinas y era el Salvador y nunca hizo reclamos. Sin embargo, nosotros estamos reclamando posiciones, carteles en el pecho. Ay, yo siento la presencia del Señor en esta noche. Aunque usted no esté respaldando, el Espíritu Santo está respaldando la palabra. Y tú necesitas que venga el pastor y te diga cuán lindo eres, cuán precioso, que no puede vivir sin ti. Pero el Salvador del mundo, el Rey del universo, que creó todo lo que existe en un periodo de 7 días con el aliento, con su palabra, aleluya, fue humilde y obediente, dice Filipenses capítulo 2, hasta la muerte. Y muerte de cruz. David, después de haber pecado en el Salmo 51, entonces dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque después que usted peca, el gozo se va. Y un espíritu noble me dé vida. No un espíritu de orgullo, de autosatisfacción
Porque hay personas que cuando ganan un argumento, eso es lo mejor, se sienten satisfechos. Déjame decirte que usted debería llorar cuando usted ve a uno de sus hermanitos sufrir por una palabra que usted le dijo. Porque si yo no amo a mi hermano, dijo el apóstol Juan, que fue el que mejor habló acerca del amor después de Jesús. Si yo no amo a mi hermano que lo estoy viendo, que conozco cuál es su necesidad. Si yo no amo a Siri, aunque no quiso predicar hoy. No, mentira, no pudo. Si yo no amo a Ramoncito con la cara que me mira siempre. Pero es la que tiene, ¿verdad, Ramón? Yo. Que lo veo. ¿Cómo voy a decir que amo a alguien que no he visto? ¿Sabe quién es ese alguien? Dios. Pero nosotros decimos todos que yo te amo, Señor, te amo. Y mi hermano quiero tirarle la bomba que tiene Putin escondido por allá. Está duro esto. Y esto no era el mensaje. No tengo nada de eso escrito ahí. Porque hay que volver a la senda de la humildad. Hay que volver a la senda. Pásale la voz espiritual a tu hermano. Hay que volver a la senda de la humildad. Aunque tengas la razón, el pastor predicaba las últimas veces que ha predicado y ha dicho esto. En Cristo, diga conmigo, en Cristo, perdiendo se gana. Es fácil decirlo, pero tú tienes que interiorizarlo. Y si tu hermano quiere entrar primero al reino de los cielos, que tú déjalo. Y si te pide que le lleves la carga 1 milla, llévasela 2 millas. Aleluya. Eso es palabra, eso es Biblia. No es la que tú quieres escuchar, pero es la que necesitamos escuchar ahora que estamos caminando paralelo a una iglesia que no tiene amor y que vive para sí y que vive ensalzando su yo y que vive ensalzando su ego. Si yo me siento bien, entonces sirvo a Dios. Si yo no me siento bien, entonces que venga el pastor y me toque la puerta de mi casa a buscarme. Porque si el pastor no me busca, no voy a la iglesia. Entonces esta iglesia linda que el Señor nos ha permitido por su gracia pastorear en este último tiempo, que por cierto, las ovejitas de este tiempo no son las de que cuando yo era ovejita así sentada ahí en un banco, no, las ovejitas ahora están fuera de serie. Entonces esta iglesia, que es la iglesia que se va a encontrar con el Señor en las nubes, tiene que escuchar estas verdades del reino para que sea salva, para que tu ropa esté ready. Vamos, dile a tu vecino, para que tu ropa esté lista, sin contaminación, sin mancha, sin estorbos. No solo para encontrarte con el Señor en las nubes, sino para que no haya estorbo en tu vida personal. Es por eso que muchos se pasan horas orando y tocando la puerta del trono de la gracia del Señor. Ábreme, Señor, ábreme. Pero ¿sabes por qué Dios no te abre? Porque hay contaminación en el corazón. ¿Sabes por qué no recibes respuesta de Dios? Porque hay un corazón que no le agrada al corazón de Dios. Tiene que haber limpieza en el corazón para que entonces cuando tú llames se te abra, para que cuando tú pidas se te conteste. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Y su palabra dice en varias ocasiones que sin santidad, este es uno de los versos, nadie, dilo conmigo, levanta tu mano, nadie verá al Señor, porque Él es 3 veces santo. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Tenemos que volver al camino de la humildad. Díselo a tu vecino allí, por favor. Vuelve. Si perdiste el rumbo de la humildad, si crees que te lo mereces todo, si crees que todos tienen que servirte, esta es la invitación del Espíritu Santo a través de mi boca en esta noche. Vuelve, retoma el rumbo, haz un giro de 180 grados y vuelve al camino que le agrada al corazón de Dios en esta noche. Aleluya, sea su nombre bendito por siempre. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. La debilidad humilla el orgullo
y hace que abras tu corazón para depender de Dios. Aleluya. Cuando yo reconozco que soy débil, reconozco que llegué a mi límite humanamente. Aleluya. Reconozco que ya no tengo más nada que hacer. He probado el paso 1, el paso 2, el paso 3. Llegué a un límite. Dile a tu vecino, llegué a un límite. Entonces, cuando llegué a un límite, tengo que reconocer que soy débil. Aleluya. Tengo que reconocer que soy dependiente del favor y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Aleluya. Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Él pidió la herencia. El padre no se la negó, como muchos en algunas ocasiones les hemos pedido la herencia a Dios para malgastarla. Y el hijo pródigo, usted conoce la historia, si no, léala. Lucas capítulo 15. El hijo pródigo se marchó. Y como malgastó todo lo que tenía, llegó a su límite. Llegó el momento de debilidad. Después de la sinvergüenzura, del pecado y del malgasto, del derroche, porque a veces tomamos la herencia de Dios para derrocharla. El hijo pródigo tuvo entonces que reconocer: llegué a mi límite, soy débil. Entonces recordó que tenía un padre. Aleluya. Y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y aquel hombre se levantó y fue a casa de su padre. ¿Y sabe lo que pasó? En aquel tiempo, en ese contexto, cuando el vecindario se enteraba que había un hijo joven, perdón, que me cogió la chikungunya otra vez, un hijo joven, yo tengo allí, que había pedido la herencia sin corresponderle todavía y la había malgastado. El vecindario sabía que el hijo en algún momento iba a regresar. Y entonces, en ese contexto de la historia judía y de los israelitas, hacían quesasal, que no era más que tomaban, todo el vecindario se preparaba, nada más que el hijo salía con la herencia, todo el vecindario se preparaba con una vasija de barro. No era una alcancía para cuando virara el hijo, no. Era porque ellos sabían que en algún momento iba a regresar el hijo, porque era una costumbre. Todas las parábolas del Señor eran metáforas para hacernos entender el reino de Dios según las costumbres que los hombres usaban en ese tiempo para que entendieran el reino de Dios. Y entonces todo el vecindario guardaba esa vasija. Nada más que salía el joven con la herencia, todo el que se enteraba del chisme guardaba una vasija de barro para cuando regresara el joven hacer quesasal, que era correr a donde estaba el joven antes de que el padre lo alcanzara y romper la vasija de barro ante el joven y decirle: así haga Jehová contigo, como tú quebraste el corazón de tu padre, así haga Dios con tu corazón, con tu vida y con tus hijos. Y es por eso que cuando el hijo pródigo llega a la casa del padre, el padre se adelantó antes de que el vecindario se adelantara y se manda a correr, porque en aquel tiempo también era mal visto que un anciano corriera como corrió el padre del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo dijo: no, la gracia corre más rápido que la justicia. Entonces el padre del hijo pródigo se adelantó a recibir al hijo para que nadie rompiera ninguna vasija ni maldijeran a su hijo. Aleluya. La gracia, dile a tu vecino: gracias, Señor. La gracia corre más rápido que la justicia de los hombres. Tienes que reconocer tu debilidad. Llegué a un límite, Señor. Reconozco que cuando yo llego al límite, cuando el doctor te dice: ya te hice todos los estudios,
Ya no hay más ningún estudio que yo pueda hacer. Llegué a mi límite de mi conocimiento. Entonces la gracia corre más rápido que el conocimiento de ningún humano y me alcanza la gracia del Señor. Porque cuando soy débil, entonces soy hecho fuerte, porque Él se perfecciona en medio de un corazón que reconoce que no se la sabe todas, que reconoce que somos humanos dependientes del poder divino de Dios. Y qué lindo que Dios me alcanzó, porque estuviéramos perdidos. Aleluya. Cada vez que llego a mi límite que me confronta, los límites te confrontan con tu debilidad. Cuando soy confrontada con mi debilidad, entonces corro a los brazos de mi Padre. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Qué lindo que tenemos un Padre que nos está esperando con su gracia. Porque la gracia es mayor que la fuerza, que es el antitipo de la debilidad. La fuerza, yo todo lo puedo. No necesito a Dios, no necesito a mis hermanos, no necesito una palabra, no necesito un toque del Espíritu, porque soy fuerte, yo puedo todo. Te tengo una noticia. Apóstol Pablo dijo también, después de haber hecho una lista, Filipenses capítulo 4, léalo. Le he dejado varias tareas hoy, no sé si se acordarán. Romanos capítulo 13, ahora Efesios capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 5. El apóstol hace una lista ahí en Filipenses, capítulo 4. Sé pasar escasez. Sé lo que es tener abundancia, por todo y para todo estoy preparado. Y después en el verso 13 es el clásico que todos los conocemos. Todo lo puedo en Cristo. Pero el apóstol Pablo no está hablando de su fortaleza humana, está hablando de la fortaleza que viene de Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Porque Él tenía limitaciones como humanos. No era su temperamento, no era. Porque era un hombre maduro en la fe. Y una de las cosas que lo ayudó a madurar fue los azotes, las pedradas, los naufragios, hacer capa para las misiones. Y ahora los cristianos de hoy en día no vienen a la iglesia porque tienen un transportation. No vienen a la iglesia porque me duele el dedo meñique. Este es el tiempo de las excusas más tontas que puede escuchar un pastor. Sí. Pablo sabía lo que era todo y más de lo que nosotros hayamos podido experimentar. Pero había un poder que lo fortalecía. El poder del Espíritu Santo de Dios. Ese poder está en medio de la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Ponte de pie en esta noche. Continuamos el miércoles. Aleluya. Hablando de la iglesia que va a ver a Jesucristo. Van a haber dos bandos frente al trono, al gran trono del juicio blanco. A la derecha estarán las ovejas y a la izquierda estarán las cabritas. Para estar en la derecha, dile a tu vecino, mira cómo están todos pasmados hoy. Dile a tu vecino, para estar a la derecha, tienes que practicar la humildad aquí en la tierra. Practica la humildad. Deja que tu vecino se vaya con este mensaje a la casa este fin de semana. Dile ahí a tu vecino, practica la humildad. Practica la humildad. Mira, que hay una gran nube de testigos que nos está viendo ahora. La del reino de los cielos, las del reino de las tinieblas y usted y yo que estamos aquí en esta noche. La nube de los testigos espiritual va a esperar nada más que tú salgas allá afuera. Y te va a presentar un momento de debilidad para que tu orgullo salga. No dejes que el enemigo, no le des la batalla tan fácil a Satanás.
Déjalo que Satanás se revuelque allí con tu humildad. Aleluya. Déjalo que el enemigo tenga que pudrirse, porque tú tienes un espíritu humilde y manso. En Cristo perdiendo se gana. Oh, practica tu humildad. Vamos, dile a tu vecino, en este fin de semana, practica tu humildad. Deja que Dios te bendiga a través de un espíritu manso, noble, que agrade el corazón del Dios eterno, el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Levanta tus manos conmigo, bátelas en el aire y di: gracias, Espíritu Santo, en esta noche. A ti sea toda gloria, todo honor, todo reconocimiento. Tu iglesia te ama, tu iglesia está dispuesta a rendirse, tu iglesia te dice a ti sí y amén. Sí a tu palabra. Enséñanos lo que agrada a tu corazón. Muéstranos cuál es tu voluntad para tu iglesia en este tiempo, Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia que se va a encontrar con Cristo dice: amén. Dios te bendiga en esta noche. Jehová te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga paz como un río.